Nuestra próxima charla es con el licenciado Pablo Estere. Es docente, analista, integra Vía Socialista. Él realiza un análisis sobre lo que comúnmente conocemos como economía popular y cómo se opera con miles de obreros que están desocupados y de alguna manera se encubre esa desocupación con planes, con programas que desde el gobierno se subsidian. Bueno, tiene una teoría respecto a esta economía popular y cómo convertir esos programas en tareas productivas. Si mal no interpreté, creo que es un poco el análisis que el licenciado Estere realiza. Muy buenas tardes, licenciado. Lucy Pisni lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Lucy. Muchas gracias por la invitación a participar del programa. No, al contrario, en un día feriado, gracias por atendernos, porque bueno, mucha gente aprovecha para otros menesteres. Bueno, ¿cuál es el análisis, a ver si yo no lo interpreté mal, sobre esta denominada economía popular? Sí, bien, ahí como vos bien introducías el tema, mi interés, el interés del grupo de estudios al que pertenezco, el Observatorio de Estadísticas Sociales, en estudiar este fenómeno de la economía popular tiene que ver en cómo es utilizado políticamente, en este momento por el gobierno nacional, ¿no? Pero en distintos países ocurren procesos similares y tiene que ver con cómo actúa como una manera de encubrir el desempleo, ¿no? Porque, bueno, no sé si algunos de los oyentes habrán notado que parte de la pauta oficial del gobierno en las últimas semanas estuvo destinada a festejar que la desocupación habría bajado al 7%, ¿no? Ajá. Entonces podemos ver en diarios de tirada nacional o incluso en las estáticas de los partidos de fútbol que se anuncia con bombos y platillos esto como un avance de parte de la política económica que está llevando a cabo el gobierno, ¿no? En primer lugar, lo que hay que hacer un paréntesis ahí es que quizás esto ya sea conocido, pero resumo brevemente, la metodología que utiliza el INDEC para medir el desempleo, digamos que deja bastante que desear, ¿no? ¿Por qué? En primer lugar, se separa lo que son las personas ocupadas de las desocupadas, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo se considera que una persona es ocupada o desocupada? Bueno, básicamente se la entrevista a una muestra de la población y le dice, ¿usted trabajó en la última semana al menos una hora? Claro. Bueno, si la persona responde sí, o sea, si por ejemplo hizo una changa, ya esa persona es considerada ocupada, claro. O lo que es lo mismo, no es considerada desocupada. Y después, por ejemplo, si le dicen, ¿usted realizó alguna labor de una hora? Y se le dice que no, le dice, bueno, pero ¿buscó trabajo? Bueno, si buscó el trabajo en esa semana, es considerada desocupada, ¿sí? Uh-huh. Ahora, si no lo buscó en esa semana, es considerada inactiva, ¿no? Entonces, no entra en ninguna categoría. Claro, sale de la cuenta de la que se calcula la desocupación, que es claro. La población económicamente activa, ¿no? Ocupados y desocupados. Entonces, ahí ya tenemos un problema porque está subregistrado el fenómeno. Claro, tenemos un gran problema con el que ya se considera ocupado porque trabajó una hora. O sea, yo entiendo que ocupado es aquel que está en relación de dependencia o el que tiene aportes, el que tiene una obra social, el que trabaja en blanco. Bueno, también hay mucha gente monotributista, ¿no? Que hace sus propios aportes claro. Y tiene un trabajo estable. Y muchas veces, lamentablemente, no sé si coincidís conmigo, ocupada por el propio Estado. Claro, eso sí, eso ya ahí más adelante lo podemos ver, es digamos otra discusión, digamos en qué se ocupa, si es una tarea productiva o no, pero en principio quería plantear que esto es como está encarado el asunto, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí viene lo que yo comentaba, esto de la economía popular.
dentro de las ciencias sociales, más o menos de unos 20 o 30 años, hay toda una corriente de opinión que plantea que por fuera de la economía que conocemos todos, hay otra economía, que sería la economía popular, ¿no? ¿Cómo se fundamenta esto? Resumidamente, bueno, por algunos cambios que hubo en el mundo del trabajo, por la globalización, por la tecnificación de algunas actividades, muchas personas quedaron excluidas del mercado laboral y reinventaron su vida laboral creando su propio trabajo, ¿no? Ajá. A esto se lo conoce como otro sector de la economía, que es la economía popular, ¿no? Entonces, para esta mirada, directamente ya no podría haber desocupados, ¿no? Porque Claro. si a vos te excluye el mercado laboral, bueno, vos podés invertir tu propio trabajo, ser un emprendedor o tener alguna iniciativa propia en la cual vos ya te empleás y, bueno, perteneces a otro sector de la economía que se rige con otras leyes, ¿no? Claro, por ejemplo, las cooperativas. Claro, por ejemplo, las cooperativas o, bueno, cualquier emprendimiento de alguien que, no sé, vende cosas por Instagram, o un vendedor ambulante, o alguien que se ofrece a cortar el pasto, ¿sí? Todo eso se entiende como una economía distinta, ¿no? Que no se rige por esto que decías vos de, bueno, las relaciones salariales más tradicionales, con recibo de sueldo, carga social, etcétera, ¿no? Claro. El problema es que, bueno, esa corriente teórica que se da en varios países ya llegó al Estado, acá, o sea, a Argentina, ya se empezó a discutir con el macrismo mediante una ley de emergencia social, y ya, digamos, el Estado Nacional ya lo tomó en sus manos como una tarea que, bueno, efectivamente hay que conocer a esa economía popular que está por fuera de la economía que conocemos nosotros y, digamos, hay que prestarle atención, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, lo que se plantea es desde el Ministerio de Desarrollo Social crear un registro para conocer quiénes son esas personas, cuántas son, a qué se dedican puntualmente, dónde están distribuidas, y esto con el argumento de que, bueno, el Estado tiene que garantizar ciertos derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos trabajadores de la economía popular, si bien crean su propio trabajo, tendrían algunos inconvenientes para, bueno, Financiarse, por ejemplo. claro, para financiarse, sí, alguna de sus tareas o para garantizar cosas más elementales como el acceso a la salud, la educación, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, yo ahí lo que planteaba es que, bueno, prestemos atención a cómo se va presentando esto, porque lo que se quiere hacer es hacer pasar a una gran cantidad de personas que viven al día, están al borde de la subsistencia, como que en realidad no son desocupados, no son pobres, sino que son personas que se rigen por otra lógica, ¿no? De la economía popular. Y ahí sale todo esto de, bueno, las cooperativas, el trabajo comunitario, la agricultura familiar, toda una serie de categorías que lo que nosotros vemos es que más allá de cómo se presenten, ¿sí? Más de que se presente con un nombre popular o algo empoderante, el efecto que buscan es fragmentar a los trabajadores, ¿no? A la clase obrera, para que no se identifiquen esos problemas como problemas de conjunto, sino como de distintos sectores, ¿no? Entonces, es el famoso divide y reinarás, ¿no? O sea, vos en una población que comparte problemas similares, bueno, los compartimentás y decís, bueno, ellos no son desocupados, no son trabajadores registrados en una empresa que reciben cargas sociales, que tienen recibo de sueldo, sino que tienen otra lógica, es la economía popular. Entonces lo que el Estado tiene que hacer no es cambiar esa realidad, sino perpetuarla, ¿no? Entonces, esta es la propuesta que nosotros decimos que, bueno, obviamente tiene un objetivo político, que es controlar, digamos, generar un vínculo con esa población, ¿sí? Porque vos, a cambio, le prometés que vos, reconociéndote de la economía popular, bueno, podés acceder a una línea de créditos para tu emprendimiento, Claro. Podés recibir el subsidio al monotributo social, entonces como para que, como vos sos tu propio empleador,
recibís un subsidio del Estado para registrarte vos mismo, ¿sí? Uh-huh. Es lo que, bueno, en líneas generales se conoce como el clientelismo, ¿no? Sí. Ahora, por lo que entiendo también, ustedes plantean que hay alguna posibilidad de convertir a todos estos trabajadores informales, subocupados o demás, o la gente que ni siquiera tiene una contraprestación, pero que accede a un subsidio o a un programa subvencionado por el Estado, que hay maneras de que esta gente contrapreste de manera productiva, ¿no? Esto es lo que de alguna manera ustedes también plantean. Sí. Igual, déjame aclarar que cuando hablamos acá de la economía popular y de este registro que se confeccionó, que relevó que hay 3 millones de personas que supuestamente pertenecen a la economía popular, no estamos hablando de beneficiarios de planes sociales, ¿no? Acá lo que estamos hablando es de, o no necesariamente, mejor dicho, ahí se calculaba que más o menos un 20% de estos 3 millones recibía algún plan del Estado, que en realidad son personas que, no sé, vendedores ambulantes, como te decía, peluqueros, una persona que corta el pasto, o que trabaja en un merendero, ¿sí? Uh-huh. Son, digamos, tareas de actividades económicas marginales, ¿no? Que no son las más remuneradas, que no son en las que las empresas, digamos, buscan su negocio, ¿no? Claro. Son actividades relegadas. Efectivamente, lo que sí planteamos que sí se puede hacer es que el Estado, en lugar de primero, hacer creer que esto es así, que digamos que es una economía aparte y que por tanto no se puede tocar, sino que simplemente hay algunas facilidades, es que en lugar de destinar esa masa de subsidios que se quieren crear a partir de ahora, o los que, como vos mencionabas, que ya existen por distintos planes sociales, que eso sería otro capítulo aparte para hablar, se podrían emplear en tareas realmente productivas, ¿no? Uh-huh. Que, por ejemplo, destinen su producción para la exportación, porque hay un poco de instalado esto de que en las políticas públicas, bueno, de que el Estado tiene que correrse a un lado y ocupar el lugar de Estado bobo, digamos, ¿no? Como que lo único que tiene para hacer es hacerse cargo de las pérdidas, ¿sí? Que, bueno, que las personas que perdieron sus trabajos, bueno, darle un subsidio y, bueno, que esté haciendo como en Chaco de semáforo humano o cortando el pasto en un municipio, ¿sí? Y no, digamos, que se pueda hacer realmente una actividad que emplee a trabajadores de manera productiva y aparte con remuneraciones acordes, ¿no? Porque muchas veces cuando se discute de estos planes sociales, bueno, para repasar, el plan social así con contraprestación laboral más grande del país, que es el Potenciar Trabajo, emplea más o menos 1.200.000 personas, bueno, tiene una asignación mensual de 19.000 pesos, ¿no? O sea, sí. Digamos que no es gran cosa. Claro, con eso tampoco, digamos, se puede exigir una contraprestación de 8 horas en una fábrica, ¿no? Obvio. Entonces, lo que planteamos nosotros es que todo ese entramado de planes sociales, de distintos tipos de subsidios, a esto ahora aparece la economía popular, a las cooperativas, en realidad puede ser organizado de otra manera para emplear de verdad a esa población. O sea, nosotros tenemos ahora, con este último informe del INDEC, reconocidos 1 millón de desocupados. Bueno, nosotros lo que planteamos es que eso en realidad no es un problema, sino es un potencial para volver a crecer. O sea, si vos tenés 1 millón de personas dispuestas a trabajar, bueno, si vos las empleás en tareas que realmente sean productivas, que puedan generar algo que se exporte, que genere divisas, bueno, estaríamos hablando de otra cosa, y no claro. Como hablamos ahora, que es subsidiar una cooperativa municipal que corta el pasto. Uh-huh. ¿Sí? Que, a ver, puede ser una tarea útil, pero no es lo que tiene que estar pensando el Estado para claro. resolver el desempleo. Totalmente. Pablo, ¿y esta propuesta que tienen ustedes, a quién se la acercaron?
No, en principio esta propuesta nace de una plataforma que lanzó un partido político al que yo pertenezco, que se llama Vía Socialista. La plataforma se llama Argentina 2050 y resume, cuáles serían las propuestas que podemos aplicar aquí ahora para que la Argentina vuelva a crecer, ¿no? Bien. Esto es, digamos, un resumen de algo que salió con esto de discusión de la economía popular, pero después hay propuestas para qué hacer con la energía, qué hacer con la educación, ¿sí? Eso, bueno, ¿Qué temitas? A todos a que, claro, quien quiera profundizar se encuentra en las redes, ahí como Argentina 2050, es, un libro de unas 150 páginas en las que básicamente planteamos esta idea, ¿no? Bien. No es que no se pueda hacer nada, sino que si se quiere organizar de manera más eficiente la economía, con lo que hay, podemos. Se puede. Argentina 2050, dijiste, la manera de encontrarlos en redes sociales para conocer algunos otros planteos sobre otros temas realmente preocupantes. Bien. Claro, eso es el nombre del libro que se puede descargar gratuitamente. El partido es Vía Socialista. Bien. Que, bueno, es nuestro interés, digamos, difundirlo y ya discutirlo en las próximas elecciones. Genial. Pablo, ha sido muy interesante escucharte, conocer esta nueva posibilidad también de acceder a material que han ustedes investigado, de propuestas, así que dejamos la inquietud allí para nuestra audiencia. Argentina era, perdón, Argentina 2050. Sí, así lo pueden encontrar en redes para conocer más propuestas de este sector. Te agradecemos un montón esta charla en este día feriado. Donde estamos transitando estas 2 horitas de programa, ya nos queda poquito, pero ha sido interesante este primer contacto contigo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y cuando quieran seguimos conversando del tema. Seguramente volveremos a hacerlo. Muchas gracias, Pablo. Chao, buenas tardes. Hasta luego. Pablo Estere, docente, analista, integrante de esta corriente Vía Socialista, que han generado algunas propuestas, algunos trabajos de cómo reencauzar lo que se denomina la economía popular para transformarlo en trabajos realmente productivos que le genere algo al país. Y y como nos comentaba ahí, también han hecho estudios sobre educación, sobre algunos otros temas muy polémicos también en la Argentina. Así que queda la inquietud para quien quiera interiorizarse un poquito más. Argentina 2050, así lo encuentran en las redes.